Hola amigos, bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias. Hoy vamos a ver un tema que espero que también os guste. En concreto vamos a centrarnos en cómo mantener nuestro ordenador en forma. El mantener un ordenador incluye una serie de actividades que tendremos que realizar de forma periódica. Este esfuerzo va a merecer la pena si queremos que el ordenador no nos deje tirados en el momento que más lo necesitamos. Mantendremos la parte del hardware o la parte física del equipo, así como la parte de software o parte de programas y sistema operativo. Deberemos establecer una frecuencia para la realización de estas tareas de mantenimiento, ya que no es necesario realizarlas todas cada vez y sí es importante ser constantes. En el apartado del mantenimiento preventivo del hardware o la parte física, podemos incluir las siguientes acciones preventivas. Limpiar la pantalla del ordenador con un paño de microfibra. Esto es muy importante, puesto que la pantalla es el elemento principal con el que interactuamos con el ordenador. En segundo lugar, la limpieza del ventilador. El ventilador es un elemento fundamental para refrigerar el circuito interno de nuestro ordenador. En el caso de que la refrigeración no sea la adecuada, el rendimiento del ordenador podría caer bastante. También es conveniente acceder al interior del ordenador siempre que sea posible, en el caso de los PCs suele serlo. Aspirando el polvo y la suciedad encima de la placa electrónica con un aspirador, conseguiremos alejar la posibilidad de un posible cortocircuito. El teclado también deberemos limpiarlo. Para ello podemos utilizar un trapo de microfibra humedecido con agua y sin jabón. También es muy importante elegir la ubicación correcta de nuestro ordenador. No ubicar el ordenador en el suelo, en el caso de los PCs, puesto que es el lugar más sucio y por otro lado los cables son más propensos a que les demos tirones. También debemos evitar emplazar el ordenador en un lugar muy expuesto al sol, porque de esa manera obligará al sistema de refrigeración a trabajar a pleno rendimiento y por otro lado la pantalla al máximo brillo reducirá la vida útil del monitor. Existe software gratuito en el mercado que nos permite evaluar si nuestro ordenador tiene algún elemento interno obsoleto, en mal estado o nos está reduciendo el rendimiento del conjunto. En la descripción del vídeo os voy a dejar un link a un programa gratuito que os va a permitir evaluar el estado de la memoria RAM, del disco duro, de la tarjeta gráfica, etc. de vuestro ordenador. Desde el punto de vista de la prevención es importante alejar alimentos y bebidas de vuestro ordenador para evitar accidentes. Bueno amigos, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Nos vemos en un próximo vídeo. No olvidéis darle al like si os ha gustado, suscribiros para recibir notificaciones y os agradezco si dejáis comentarios. Veo que no estáis escribiendo mucho, pero son de agradecer. Para lo bueno y para lo malo. Estamos aquí para aprender y para hacer los vídeos que puedan llegar a público como vosotros, cada vez mejores.